Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar del proceso decisorio en el curso de planificación general. Si tenemos en cuenta que en su mayor parte el proceso decisorio se orienta hacia la resolución de problemas, nos proponemos esquematizar sus etapas básicas a fin de establecer un orden y una secuencia dadas, con la restricción de saber que toda la decisión se haya impregnada de la aleatoriedad propia del problema o situación. Entonces, cuando hablamos de este proceso decisorio es para tomar decisiones de problemas que tenemos, de acciones que debemos tomar o decisiones respecto a cosas que nosotros queremos hacer o no hacer. Los síntomas y la oportunidad de decisión. Lo fundamental en este proceso es que el problema sea percibido por el decisor, pues este es el único universo relevante. Luego le sigue una etapa de relevamiento, de recolección de información necesaria para poder explotar el problema. Es decir, nosotros primero debemos de detectar que sí existe un problema que debe solucionarse, un problema que debe aplicarse varias maneras para poder solucionarlo. Entonces ahí es donde tenemos los síntomas y la oportunidad de decisión en el que nosotros vamos a poder, debido al problema que existe, vamos a poder realizar o tomar una decisión que ayude a la empresa o comunidad en algún proyecto. Para que se desencadene el proceso de decisión y acción, tienen que existir algo más que síntomas o problemas. Se necesita una acción deliberada, la voluntad del decididor de influenciar sobre su universo particular, de modificarlo en algún sentido conforme a sus deseos. Es decir, de que cuando también hablamos de de los síntomas y la oportunidad de decisión, también estamos hablando de que el decididor o el que va a tomar las decisiones debe de tomar en cuenta el poder influenciar en que mi alternativa, lo que yo estoy diciendo que podemos hacer, es lo mejor. O sea, es decir, yo tengo una idea en un grupo de trabajo, yo tengo que defender la idea que tengo, yo tengo que decir, bueno, a mí me funciona por tal manera, o yo podría hacer esto de tal forma, entonces ahí yo creo que esto ayudaría a la empresa en tal y tal cosa, entonces nosotros estamos influenciando a que tomen nuestras decisiones para poder cumplir algún objetivo que se haya trazado. Representación interna de la situación de decisión. Quien decide elabora a partir de la percepción de la situación un modelo mental que representa la realidad o aspectos de ella. En este proceso intervienen las siguientes etapas. Primero, la selección de información en base a la situación de decisión, el ordenamiento jerárquico de las variables a fin de simplificar la situación y la reducción de la complejidad. Entonces aquí vemos cómo el proceso de decisión aplica de manera interna también, en donde nosotros tenemos que obtener toda la información necesaria del problema que tenemos para luego ordenar esa información en variables que nos va a ayudar a simplificar el problema y después reducir la complejidad que tenemos de los cursos para poder culminar y realizar este proceso. Las etapas del proceso decisorio. Desde una perspectiva normativa, el decidir es un conjunto de actos de enunciados posibles que el decisor debería realizar o establecer para llegar a la selección de una alternativa, manteniendo una determinada coherencia con evidencias preestablecidas. Entonces, cuando hablamos de estas etapas del proceso decisorio, estamos hablando que debemos de tomar en cuenta que van a existir varias alternativas de las cuales nosotros tenemos que tomar la decisión cuál es la correcta para que quede preestablecida y que nosotros continuemos con esa decisión y la apliquemos en las áreas que deban de establecerse.
Vemos entonces el análisis de la situación. Es la etapa de exploración que se inicia apenas se percibe el problema o situación de decisión. A esta etapa también se le llama inteligencia, básicamente de recopilación e interpretación de datos. En ella se tienen en cuenta al menos dos elementos. Primero vemos los objetivos del decididor y el comportamiento del universo. Aquí estamos hablando que debemos de tomar dos elementos importantes para poder tener un buen análisis del problema que nosotros estamos teniendo. Luego nos vemos que tenemos que tener en cuenta la conformación de los elementos de decisión. Esta es la etapa en la que se desarrollan alternativas, se confirman y revisan los objetivos y se establecen resultados a priori para cada decisión. Es decir, para que esta etapa funcione es donde se obtienen las alternativas que necesitamos para poder cumplir con la decisión o con algún proyecto que nosotros teníamos. Entonces ahí vemos que hay varias alternativas, es decir, varias soluciones que van a ayudar a resolver el problema. Pero esto es solo a priori, es decir, con la poca información que tenemos que tomar algún tipo de decisiones o de alternativas para poder tomar una decisión. Evaluación y selección de alternativas. Para evaluar alternativas es preciso asignar funciones de valor que en primer lugar permitan su cuantificación y comparación y en segundo lugar permitan ordenarlas. Una función de valor es en realidad una función de preferencias que establece el decisor y que actúa como criterio de selección. Es decir, aquí nosotros tenemos que evaluar cuál es el problema en sí y luego, como ya se han desarrollado las alternativas necesarias, nosotros debemos seleccionar la mejor alternativa en la que tengamos más ventajas que desventajas para poder tomar una buena decisión. Luego vemos la tipología de las decisiones. Una manera habitual de clasificar las decisiones es aquella que tiene en cuenta el grado de control posible sobre los aspectos previos que rodean a la decisión. Por ejemplo, la información, variables a considerar, conocimiento del universo y también sobre sus posibles consecuencias. Aquí estamos viendo que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo referente a las posibles decisiones, es decir, a las alternativas que tenemos para poder tomar una buena decisión. Tenemos que tomar en cuenta las variables a considerar, es decir, todo el problema en sí. Luego el conocimiento del universo, tenemos que tener en cuenta de que debemos ser actualizados en cuanto a lo que es la globalización, pero también sobre las posibles consecuencias que puede generar el tomar una decisión. Van a ser muy buenas o van a ser muy malas. Entonces aquí nosotros debemos de analizar detenidamente cuál es la información que tenemos del problema y luego de manera lógica poder resolver esto. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema, espero que se encuentren bien. Muchas gracias, jóvenes.